Aleluya. Estamos hablando que Dios se ha revelado, se ha manifestado a los hombres que escribieron la Biblia. Es decir, primero hubo un proceso de revelación. Aquí está hablando Juan diciendo, Dios se hizo hombre porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Él perdonó pecados, Él fue adorado, Él lo declaró, los apóstoles lo declararon. No solamente Mateo dice que su nombre es Jesús porque salvará a los hombres de los pecados, sino que también dice en el anunciamiento del ángel que el nombre será Emmanuel, que traducido es... Aleluya, Dios se hizo hombre, se reveló, se manifestó para hablarnos de su amor y de su misericordia. Pero cuando entendemos el proceso de revelación, es el proceso por el cual Dios se manifiesta, se da a conocer a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles del Nuevo. Es Dios quien se revela, no es el hombre quien descubre a Dios, no es el hombre quien entiende a Dios. Es Dios quien se da a entender, es Dios quien se da a conocer, es Dios quien se revela al hombre. El hombre no conocería a Dios si Dios no se revela al hombre. Aleluya, gloria a Dios por Dios. Porque no es un teísta que formó la creación y se fue. Dios está presente con su creación. Aleluya, gloria al Señor. Para los que, los que no entienden esto, pero los más nuevos, algunos se van a reír de la imagen que quiero mostrar. ¿Se acuerdan? Daniel, te pido un favor. Venga, usted maneje la imagen. Me desconcentro. Me doble el brazo. Llévese el nomás de allá mismo. Míreme nomás harto para yo le voy guiando. ¿Se acuerdan de esta imagen? Algunos jóvenes que son del tiempo de los celulares inteligentes no saben de qué estamos hablando. Eso es un rollo fotográfico. ¿Se acuerdan de ello? Un rollo fotográfico. La siguiente imagen nos muestra un negativo. Es decir, el negativo no lograba mostrar la imagen. No se ven sino sombras y figuras difusas. No hay colores, no hay tonalidades, no hay formas. Escuchen bien, ese proceso se llama revelado, porque se revela, se manifiesta la imagen que se capturó en un proceso con ese rollo, ¿verdad? Que los fotógrafos hacían. No son rollos digitales, no son películas digitales, estamos hablando de rollos fotográficos a la antigua. Ese es el proceso de revelación. Lo que les quiero decir es que si Dios no se revela al hombre, si Dios no se manifiesta al hombre, así veríamos a Dios, no lo entenderíamos, no lo conoceríamos. Es por la gracia de Dios que Dios se manifestó a los profetas y a los apóstoles. Aleluya, la Biblia dice que eligió a Noé y le habló. Eso está en Génesis 6, 13 al 14, para salvar al hombre y construir la barca con lujo de detalle. Porque nuestro Dios no es una energía, no es un creador cósmico. Nuestro Dios es el Dios de la Biblia que habla, que tiene propósito, que tiene poder y autoridad. Aleluya, no es un ente amorfo, una energía. Dios es Dios. Si somos inteligentes es porque Él es inteligente. Si sabemos comunicarnos es porque Él sabe comunicarse, porque somos imagen del Creador. Aleluya. Hermano, Dios no solamente se reveló o se manifestó o se dio a conocer a Noé, a Abraham. Génesis 12 dice que Dios llamó de Ur de los Caldeos, una localidad politeísta. Le habló a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostré, de tu padre, de la casa de tu padre, y te voy a llevar a una tierra donde haré de ti una gran nación. Dios se manifestó en un mundo politeísta a Abraham para formar una nación. No fue Abraham quien se encontró con Dios, Dios fue quien fue a la presencia de Abraham. ¿Para qué decir Moisés? Fue Dios, él era un pastor de ovejas, pastoreando las ovejas de Jetro. Fue Dios quien permitió que la oveja o el animalito se enredara en una cueva, se escondiera en una cueva. Y allí hay una zarza ardiendo. Los que son y denostan la Escritura y el poder de Dios en la Escritura dicen que allá en la tierra prometida, en Palestina o en Israel, existen ciertas plantas que tienen resina, aceite, que con el calor arden, para explicar cómo había una zarza ardiendo. Lo que no puede explicar es cómo la zarza ardió y le dio instrucciones precisas diciendo: yo soy el que soy. Aleluya. Es Dios quien se revela a Moisés. Es Dios quien habla a Moisés. A Isaías, el profeta, dice la Biblia que él estaba, no se sabe si fue una visión de noche o de día, pero dice Isaías 6:1.
El profeta Isaías, profeta de la corte de Judá. Él dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, aleluya, en un trono alto y sublime, y sus vestiduras cubrían el templo, y se estremeció. Hermano, fue la visión de Dios, y Dios le dijo, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién predicará en nuestro nombre? Y él dijo, heme aquí, Señor. Aleluya, me están entendiendo, hermano, me estoy dando a entender, ¿verdad? No es el hombre quien encuentra. Mire, las religiones son el intento humano de conocer a Dios. La revelación es la iniciativa de Dios para que le conozcamos de verdad. Aleluya, esta es la revelación de Dios. Quedó registrada. Gloria a Dios. Y todos los profetas del Antiguo Testamento decían, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Joel 1:1, palabra de Jehová vino al hijo de Petuel. Estamos hablando de la revelación de Dios. Dios se dio a conocer primero, antes que se escribiera esto. Y en el Nuevo Testamento se revela a los apóstoles por medio de Jesús. Gloria al Señor. Jesús es Dios. Wow, hermano, cuando Él dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Algunos, para denostar la deidad de Dios, dicen es que tenían un mismo propósito como dos esposos. No. La Escritura dice que los fariseos y escribas agarraron piedras para apedrearle. Cuando Él dijo eso, yo y el Padre uno somos. Y le preguntó el Señor, ¿por qué me apedreáis? ¿Por cuál obras? Y los fariseos con piedras en las manos dijeron, por ninguna obra te queremos apedrear, porque tú siendo hombre te haces Dios. Él estaba diciendo, yo y el Padre uno somos. Aleluya. Felipe le dijo, tanto tiempo, muéstranos al Padre. Y el Señor movió la cabeza, le dijo, Felipe, hijo mío, tanto tiempo estoy contigo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuántos creen que Jesús existe eternamente? Aleluya. Él no nació con María, él ya existía. Aleluya. Dios no tiene madre. Gloria al Señor. Se reveló, se mostró. Cristo mostró a Dios. Cristo reveló a Dios con lujo de detalle su amor, su misericordia, su santidad, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento se manifestó, ¿verdad?, a través de su palabra, a través de lo milagroso, de los milagros, del Sinaí, del terremoto, del huracán, de su voz. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Él se hace hombre. Y se hace hombre porque dijo, voy yo personalmente a esta humanidad, me voy a dar a conocer. Porque los profetas rechazaron, a los hombres de Dios del Antiguo Testamento rechazaron. Él dijo, Dios, voy y me hago hombre, y se hizo hombre. Jesús es Dios. Aleluya. Si alguno tiene duda, hermanos, aleluya. Podríamos hablar de la deidad de Cristo. De las veces que perdonó pecados. Cuando solo Dios puede perdonar pecados. De las veces que permitió que se arrodillaran delante de Él. Solo Dios recibe adoración. Ni Pedro aceptó adoración de Cornelio. Ni el ángel de Apocalipsis aceptó adoración de Juan. Bueno, los demonios se aceptan adoración porque son ángeles revelados y salidos del reino de Dios. Y aceptan aplauso, elogio, adoración y todo lo demás. Pero los hombres y ángeles de Dios no aceptamos adoración. Solo adoramos a Jesús el Señor. Solo Él se merece la gloria, la honra y la alabanza. Solo ante el Señor nos inclinamos y nos doblamos porque Jesús es Dios. Aleluya. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice Juan 1:1, el Evangelio. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria del Padre, aleluya, a través de Él. Aleluya, Dios se hizo hombre. Aleluya. Sí, podemos ser diferentes en nuestra forma de alabar a Dios, en nuestras formas de cantar, de organizar la iglesia, las diferentes denominaciones. Pero quiero decirle que unidad no es uniformidad. Unidad no es uniformidad. Tenemos formas diferentes, los accesorios diferentes en las iglesias. Pero en las iglesias tenemos algo en común. Solo Jesucristo, sola fe, sola gracia y solo la palabra del Señor. Aleluya. Somos lo mismo. Nuestras formas son diferentes. Así que se hizo hombre, se reveló. Se dio a conocer Dios. En el Antiguo Testamento a los profetas y en el Nuevo Testamento a los apóstoles. Por lo tanto, la Biblia, la gente dice, sí, pero es un libro escrito por hombres comunes y corrientes. Sí, efectivamente. Pero hombres a los cuales Dios se les había revelado.
Aleluya. Dice, hermanos, la palabra del Señor en... ¿Dónde quedó? Ay, me está ayudando mi hermano. Ahí está, andaba buscando. Estoy tan entusiasmado, dije, no, se me perdió. Ahora viene, la revelación es lo primero de Dios. Y el segundo proceso se llama inspiración de Dios. Porque nunca dice la palabra del Señor, en 2 de Pedro 1:21, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra inspiración en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo Testamento se escribió en griego koineo común y algunas partes en arameo. Y la palabra griega de los manuscritos más antiguos, no de los originales porque no hay autógrafos, hay copias, donde dice que la profecía, la palabra de Dios, no es por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, se refiere a profetas del Antiguo Testamento y apóstoles del Nuevo, hablaron siendo inspirados. La palabra griega, da lo mismo, como sé cuál es la palabra, no, da lo mismo, lo importante es lo que significa. Significa ser impulsado, fenómeno, ser impulsado, movido, dirigido. Es decir, la inspiración es el proceso por el cual Dios impulsa, mueve y dirige a hablar y a escribir a los profetas y apóstoles lo que antes les había revelado. Aleluya, gloria al Señor. La Biblia es inspirada por Dios. Es el único libro inspirado por Dios. Podrán haber otros libros, pero no tienen inspiración divina. Yo le voy a explicar por qué. La Biblia es de inspiración divina. Los pensamientos. Dios inspiró a los que escribieron los pensamientos y las palabras. Fueron inspiradas por Dios. Todas las partes son igualmente inspiradas, de Génesis a Apocalipsis. El Espíritu Santo dirigió a los escritores empleando sus personalidades, estilos literarios, de tal manera que escribieron exactamente lo que Dios había propuesto que escribieran en su propio estilo. Dio Dios habilidad de pensamiento, de memoria y de redacción. No fueron elementos pasivos los escritores, sino colaboradores de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios ahora que se ha revelado a los hombres, ahora a estos mismos hombres los impulsa a hablar y a escribir lo que antes les había revelado. Gloria al Señor. Por eso dice la Biblia que estos hombres han sido inspirados por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Ahora son dirigidos e impulsados a hablar, aleluya, el mensaje o la revelación de Dios, a escribir el mensaje de Dios. Por eso dice, por ejemplo, Deuteronomio 18:18, profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y 1 Juan 1:3, el apóstol Juan dice, en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto, dice Juan, lo que hemos oído, eso os anunciamos. Es decir, lo que Dios les reveló a través de Cristo fue lo que anunciaron, predicaron y escribieron. Aleluya. Y los profetas del Antiguo Testamento exactamente lo mismo. Lo que Dios les había revelado fue lo que hablaron y escribieron. La otra palabra interesante es la de 2 de Timoteo 3:16, que está en el fondo allá. Muy bonito el escrito que está atrás del templo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Gloria a Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, ahí la palabra no es mover, impulsar, dirigir. Viene de otra palabra griega, teuneutos, que significa soplado, expirar, soplar. Cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, está diciendo en el proceso de revelación y después de inspiración, Dios sopló de su espíritu sobre los escritores para que escribieran la palabra de Dios. Es notable ver que se asemeja a la misma palabra del Antiguo Testamento en hebreo, su equivalente en hebreo, que también habla de soplar.
Y específicamente de Génesis 2:7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Es la misma palabra pero en hebreo. De inspirar. De 2 Timoteo 3:16. Es decir, nosotros no creemos en la evolución. Creemos en la creación. Teoría ya en los círculos más importantes científicos casi en desuso. Creemos en la creación. Creemos que hay un ser superior que es nuestro Dios que creó todas las cosas. No somos el producto del azar. Usted no está aquí en Quillota, en el templo, a esta hora, este día, aquí en la quinta región Chile, en este lugar por casualidad. No estamos en un planeta que es por casualidad. Estamos porque Dios creó todas las cosas y las sustenta con el poder de su gloria. Aleluya. No es la gravedad, es el Señor quien sostiene su creación. Él creó las leyes. Digo eso porque Dios creó al hombre. La Biblia dice que sopló sobre el barro y se formó un hombre. Y es la misma palabra de que toda la escritura es inspirada por Dios. Así como Dios formó y creó al hombre, aunque esta palabra es escrita por hombres humanos comunes y corrientes, Dios se reveló, les habló, se manifestó a ellos y luego, aleluya, sopló de su espíritu para que ellos hablaran y escribieran. Y así como Dios creó al hombre, también, aleluya, es creador intelectual de la palabra del Señor. Den un aplauso a Dios. La Biblia es el único libro inspirado por Dios para el hombre. Y eso se explica porque es una colección de 66 libros escritos en un periodo de 1600 años en diferentes países por personas de oficios muy distintos, de nacionalidades diferentes, culturas diferentes. Entre algunos está escrita por un poeta como Salomón, un pescador como Pedro, un doctor e historiador como Lucas, un legislador como Moisés, un gobernante como Nehemías, un empresario como Amós. Pastor, ¿por qué dice eso? Sí, porque atendía ganado menor y ganado mayor, bueyes y ciertas ovejas. Se cree que no era empleado, era el empresario. Por eso fue el reino del norte de Israel a Jeroboam II a hablar de las grandes desigualdades. Así que él era el dueño de la oveja y de los bueyes. Un empresario escribió, él no era profeta, detrás del ganado lo llamó el Señor. Por si aquí hay algún empresario que piensa que el llamado del ministerio no es para él. Amós le escribió. Un sacerdote Samuel, un tesorero como Mateo, un notario como Esdras, un soldado como Josué, un misionero como Juan Marcos, un teólogo como Juan, un pastor de ovejas como David, un religioso y erudito fariseo y ciudadano romano como Pablo, escrita en 3 idiomas, hebreo,